buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en la 10ª y última partida de este ajedrez doctrinal, donde hemos venido dando jaque a los divorcistas en cada una de las jugadas argumentales. Qué gozo es, estimado oyente, derribar en estas partidas de ajedrez doctrinal cada una de las piezas de los perversos divorcistas, y qué gozo es también como peones darles jaque a estos reyes, alfiles y torres muy seguras del divorcismo. Según datos ya confirmados y oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de España, en el año 2024 se han producido más de 83.000 divorcios. Eso sin contar las separaciones ni las nulidades. En las estadísticas del 2025, aún no cerradas, hemos visto que en el primer trimestre del 2025 hubo un aumento del 3% más de divorcios respecto del 2024. Y el porcentaje para el 2026 va en aumento como cada año. Si bien no nos gusta invertir tiempo en dar datos que usted mismo puede obtener en Internet, simplemente hemos dado estos números para ver que el panorama en España, como en cualquier país hispanoamericano, es terrible. Y por eso trabajamos tan intensamente, estimado oyente, para evitar noviazgos errados que terminen en divorcios odiados. En el día de hoy cerraremos esta partida de ajedrez doctrinal con las últimas jugadas donde daremos jaque mate a los divorcistas. Bien, como el programa de hoy es largo y el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanza del primer tema de hoy. La nulidad matrimonial católico-romana. Escuche este audio. Padre Pedro, estoy divorciada por lo civil hace varios años, pero no por la iglesia. ¿Tiene algún sentido seguir casada por iglesia o debería también divorciarme por ella? La opción que nos ofrece la iglesia es lo que se llama el anular o el anulamiento del matrimonio. ¿Qué significa anular el matrimonio? ¿No es igual que el divorciarse? Por supuesto que no. Cuando la iglesia anula una relación matrimonial, lo que está diciendo la iglesia es que ahí verdaderamente nunca hubo un sacramento, nunca hubo un matrimonio cristiano o de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Entonces hay ciertas causas que son válidas para anular un matrimonio. Por lo tanto, ese matrimonio nunca existió de acuerdo a los ojos de Dios. Eso sí lo puedes hacer. Y yo te aconsejo que vayas a ver un sacerdote de tu confianza y que le pidas que te ayude para comenzar tu proceso de nulidad o de anulamiento de tu matrimonio. Y si lo puedes conseguir, bendito sea Dios, pues entonces estás libre para casarte por primera vez. Punto número 1. Si bien la Iglesia Católica presume de no defender el divorcio, la muy soberbia ha inventado una variable del divorcio para presumir de única y verdadera. Así como se ha inventado el papado, se ha inventado el sacerdocio, la misa, la absolución de los pecados, la Eucaristía, el purgatorio, el limbo y 100 herejías más inventadas, uno de esos inventos católicos romanos es también la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial en el catolicismo no es un divorcio, pero al fin y al cabo es lo mismo, porque la persona acaba engañosamente libre y recasándose otra vez, o sea que al fin y al cabo es lo mismo. La Iglesia Católica presume que se diferencia de todas las demás iglesias en que no tiene divorcio. De hecho, en su día, un teólogo católico, viendo nuestra postura teológica en Internet, nos escribió y nos dijo que se asombraba
que un pastor evangélico no apoyara ningún tipo de divorcio, cuando todos los pastores evangélicos apoyan el divorcio, nos dijo. Y entonces yo le dije, sí, es verdad, no defendemos ningún tipo de divorcio, pero tampoco defendemos la nulidad matrimonial hereje que ustedes sí defienden, y entonces ahí empezó la discusión, que por supuesto acabó en jaque mate con los mismos argumentos que veremos hoy. La nulidad matrimonial católico-romana es un sofisticado entramado de argumentos inventados, pero sobre todo sin base bíblica. La Iglesia Católica, para defender su postura, afirma que determinados matrimonios, según criterio de ella por supuesto, nunca existieron. Por lo tanto, no son un matrimonio verdadero delante de Dios. Así lo concibe la Iglesia Católica, pero no lo concibe la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica no es la palabra de Dios. Más bien es un entramado religioso de doctrinas de demonios, como decía Pablo. ¿Quién se cree que es la ramera Iglesia Católica para determinar lo que es un matrimonio o lo que no es un matrimonio, o para anular un matrimonio que incluso ellos mismos casaron? De todo esto hablaremos hoy. Punto número 2. Entre los muchos documentos que usted puede encontrar en Internet sobre este tema de la nulidad católico-romana, hemos elegido uno sencillo, claro y directo. El Catecismo de la Iglesia Católica que, en el apartado número 1629, usted puede ver allí cómo se confirma y afirma explícitamente que la Iglesia Católica tiene la potestad de declarar la nulidad de determinados matrimonios. Es decir, en algunos casos, el matrimonio nunca existió, dicen ellos. El texto literalmente dice así: la Iglesia puede declarar la nulidad de un matrimonio, es decir, puede declarar que el matrimonio nunca existió. Palabras textuales del Catecismo en el apartado 1629. Según el derecho canónico católico romano, un matrimonio puede ser declarado inválido si en alguno de los contrayentes había estas razones subjetivas. Por ejemplo, inmadurez, falta de libertad, mala intención, falta de fe, o si existía algún otro impedimento que ellos consideren. La Biblia, el manual jurídico del matrimonio, no enseña nada parecido respecto a la nulidad matrimonial. No vemos tampoco a Pedro, el supuesto primer papa, en ninguna parte del Nuevo Testamento, anular ningún matrimonio. Jesús no habla nunca de anular matrimonios. Y Pablo, el apóstol que más habla del matrimonio, tampoco nombra nunca la nulidad matrimonial, ni que el matrimonio sea un sacramento, como dice la Iglesia Católica. Ni tampoco Pablo dice nada que un matrimonio pueda declararse inexistente. Punto número 3. La Biblia muestra matrimonios reales y válidos que incluso comenzaron mal. Ya hemos hablado en el programa pasado de Adán y Eva. Ya hemos hablado de Oseas y Gomer. Ya hemos hablado de Jacob y Lea, que en Génesis capítulo 29 se ve como era un matrimonio producto del engaño. Sin embargo, ese matrimonio no se anuló. David y Betsabé. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27 y capítulo 12, versículo 10, vemos que Betsabé se casó con David y fue su mujer. ¿Cómo empezó ese matrimonio? Ahí vemos un matrimonio que comenzó en adulterio, empezó muy mal, pero la Biblia llama a Betsabé mujer de David, y Dios no anuló ese matrimonio, ni la Biblia lo da como inválido. No hubo tampoco divorcio, ni hubo nulidad matrimonial. Si la Iglesia Católica existiera en el Antiguo Testamento, entonces, según ellos, estos matrimonios serían nulos, pero no lo son, porque el principio universal teológico en la Biblia es que, preste atención, aunque un pacto haya sido hecho de forma irresponsable y mal, como pasa con 1000 matrimonios interesados, apresurados, obligados o por embarazos, eso no aprueba la nulidad matrimonial. Simplemente se deben asumir las consecuencias de la irresponsabilidad del noviazgo y de ese casamiento, pero no se puede anular el matrimonio por causa del error. La Biblia manda asumir el error. Por lo tanto, la nulidad es pecado, así como abortar es pecado.
La nulidad matrimonial es aborto, señores teólogos católicos, porque trata de matar el pacto que existió. Un embarazo fuera del matrimonio, un embarazo errado, es una vida iniciada, aunque haya sido en pecado. Pero por el hecho de que haya sido en pecado, no se puede abortar. De la misma manera, estimada necia Iglesia Católica, un matrimonio, aunque haya nacido errado, es una vida que no se puede anular, no se puede abortar. El matrimonio, como la vida, acaba solo con la muerte, aunque haya empezado mal. Por otro lado, la Iglesia Católica, con la nulidad, lo que hace es apoyar el error que cometieron en su día los cónyuges. O sea que la Iglesia Católica se hace cómplice del pecado de los cónyuges, buscando excusas como que no hubo madurez al casarse y un largo etcétera. La Iglesia Católica trata de presentar la nulidad como algo bueno, pero en realidad la nulidad matrimonial funciona como un aborto, es matar, es pecado. ¡Jaque a la Iglesia Católica! Punto número 4. Como hemos dicho varias veces, teológicamente hablando, un matrimonio se constituye por el libre albedrío de los contrayentes y por los 3 elementos bíblicos para la validez de un matrimonio ante Dios. Cuando incluso una pareja de jóvenes menores de edad deciden en su libre albedrío casarse, ese es su libre albedrío, y los padres consienten y la autoridad lo consiente. Entonces, ese libre albedrío es sagrado. Por otro lado, como hemos dicho, cuando hay una autoridad social que casa a la pareja, cuando hay testigos y cuando hay una fórmula de compromiso o promesa en ese casamiento, entonces, en ese momento nace un matrimonio ante Dios. Ahí se constituye el pacto irrevocable. Así que aunque la Iglesia Católica diga lo que diga, si ha habido libre albedrío en los contrayentes en plenas facultades, entonces nunca jamás se puede anular ese matrimonio, aunque haya sido mal hecho. Por lo tanto, jaque a la mentira de la Iglesia Católica. No existe la nulidad matrimonial. Punto número 5. Ahora, razone conmigo esto que le voy a decir muy importante. Le ruego que preste atención, se lo insisto. Primero, si un juez civil autorizó el matrimonio, ¿quién es la Iglesia Católica para invalidarlo cuando la Biblia misma dice en Romanos capítulo 13 que las autoridades civiles son servidores de Dios y el que se opone a las autoridades se opone a Dios? Mientras la autoridad civil no haga nada contrario a la palabra de Dios, y en este caso casar no es contrario a la palabra de Dios, entonces esa autoridad civil es autoridad de Dios. Punto. Si un juez evaluó a la pareja, pidió informes, verificó, comprobó previamente y luego celebró el matrimonio, entonces ese matrimonio es válido ante la ley de Dios hasta la muerte, aunque luego la gente diga que fue errado. Entonces, cuando un tribunal eclesiástico católico romano declara nulo ese matrimonio civil, en realidad está diciendo, el juez se equivocó, nosotros tenemos más autoridad que el juez, nosotros desacreditamos lo que hizo el juez. ¡Wow! Eso es soberbia. La Biblia nunca da a la Iglesia autoridad para invalidar matrimonios civiles. ¡Jaque a la Iglesia Católica! Segundo, preste atención. Ahora, si un sacerdote católico celebró un matrimonio que luego la misma Iglesia Católica anula, ¿por qué el sacerdote no detectó los impedimentos antes de casar a la pareja? En el catolicismo, el sacerdote debe entrevistar, evaluar, discernir, verificar y ver si hay impedimentos. También tiene que dar clases prematrimoniales y decidir o no si autoriza ese matrimonio. Por lo tanto, el sacerdote es el último responsable de ese casamiento, porque tuvo tiempo de decidir si casaba o no a la pareja. Ahora, si los casa, pero tiempo después, incluso años, vienen con el cuento de que un tribunal católico vaticano dice no, el matrimonio no vale, porque había inmadurez,
o porque había falta de intención de casarse, o porque había presión para casarse, o porque había falta de fe católica, o porque había incapacidad psicológica. Todas estas mentiras subjetivas no valen para anular un matrimonio. Entonces la pregunta inevitable es: ¿por qué el sacerdote o las personas que daban el cursillo prematrimonial no vieron todo esto en su día antes de casarlos? ¿Por qué no informaron al sacerdote y no se impidió ese matrimonio? ¿Por qué? Si el sacerdote no vio impedimentos, es porque no lo sabía. Y si lo sabía, ese sacerdote es un inepto, es un inútil, no vale para el puesto de sacerdote, porque falló en su deber pastoral, falló en su discernimiento y falló al casar a esa pareja. ¿Entiende el tema, estimado católico? Si un sacerdote católico casa a alguien y luego viene la nulidad católico-romana, ellos mismos se están contradiciendo, se están desacreditando, no tienen autoridad ante la gente y en realidad lo que se está haciendo no es anular un matrimonio, porque con la nulidad católico-romana en realidad lo que se hace es desacreditar y anular la decisión del sacerdote que los casó. Fíjese en el tema, un sacerdote los casa y otro sacerdote mayor a él lo anula. ¿Se da cuenta del tema? Cuando un tribunal católico romano declara que el matrimonio nunca existió, en realidad está diciendo: el sacerdote católico que los casó hizo algo inválido. El sacerdote no tenía discernimiento. El sacerdote autorizó algo que no debía autorizar. Está diciendo que el sacerdote es un inútil. Eso es lo que implica anular un matrimonio que previamente la misma Iglesia Católica, por medio de un sacerdote, había realizado y que ahora anula. ¿Puede ver el tema, estimado oyente católico? Así es la Iglesia Católica, una farsa. Entonces surge otra pregunta. Si el sacerdote cometió un error tan grave de casar a quien no debía, ¿por qué no se le sanciona? ¿Por qué no se le expulsa del sacerdocio habiendo hecho algo tan grave? Si casó una vez erradamente, eso es garantía de que lo habrá hecho varias veces, y aún encima se le mantiene en el puesto como sacerdote. Si un médico comete una negligencia, se le investiga y se le expulsa de la profesión. Si un juez comete un error grave, se le sanciona e inhabilita. Si un maestro comete una falta grave, se le suspende y expulsa. Sin embargo, el sacerdote comete un error, luego el matrimonio se anula, pero el sacerdote sigue casando a otras parejas y no se le sanciona. ¿Le parece justo? Esta es la incoherencia católico-romana, la ineptitud, la soberbia, la herejía y la injusticia de esta iglesia con este tema. ¡Jaque a la Iglesia Católica! Punto número 6. Preste mucha atención a este otro argumento poderoso. En la Biblia tenemos un caso muy grave de un pacto mal hecho por los líderes religiosos y civiles de Israel, es decir, por las dos autoridades a la vez. En la Escritura, los pactos se mantienen incluso si se hacen errados, porque una palabra se cumple. Y ahí tenemos el famoso y contundente caso de Josué capítulo 9. Le invito a que lo lea, donde los líderes de Israel, religiosos y civiles, se dejaron engañar. Hicieron un pacto errado con los astutos y mentirosos gabaonitas y quedaron atados para siempre por ese pacto mal hecho. Y luego, cuando Israel se dio cuenta del error y quisieron anular ese pacto, Dios se lo prohibió. En Josué capítulo 9 vemos un pacto incluso con falta de juicio, falta de análisis del tema, falta de investigación, falta de consultar a Dios. Fue hecho a la ligera e incluso hubo astucia de una de las partes contrayentes para salirse con la suya, como dice el texto, y hubo presión por parte de los gabaonitas para hacer pacto cuanto antes de paz con Israel. Los líderes de Israel fallaron e hicieron un pacto errado, pero, ese pacto mal hecho nunca fue anulado. Es más, Dios mandó respetar ese pacto mal hecho. E incluso unos años más adelante, fíjese en esto, unos años más adelante cuando Saúl desobedeció y quiso anular ese pacto matando a los gabaonitas,
Dios se enfureció y castigó severamente a Israel por haber roto ese pacto, aun siendo un pacto errado. Este ejemplo contundente es una bofetada y un nuevo jaque mate a la falsa Iglesia Católica que en su soberbia anula lo que ella considera que fue mal hecho. La Biblia nos muestra en Josué capítulo 9 que la irresponsabilidad del líder no invalida un pacto. Por lo tanto, la Iglesia Católica ha engañado a muchísima gente con lo de la nulidad matrimonial. En realidad no se ha anulado nada. Esas parejas aún siguen casadas y si se han recasado están en pecado, están en adulterio, están camino de la condenación. Incluso la cosa no queda ahí, sino que también le han cobrado una gran cantidad de dinero por la nulidad, como un negocio que es. La nulidad y el divorcio son un negocio. El tema es grave, estimado oyente. Jaque a la Iglesia Católica. Y punto número 7. La nulidad no es apostólica ni es neotestamentaria. Ya vimos el tema en el Antiguo Testamento y ahora veamos algo en el Nuevo Testamento. Hasta el año 1140 no se conocía la nulidad matrimonial ni siquiera en la Iglesia Católica, sino que, histórica y documentalmente, la nulidad aparece recién por primera vez, como hemos dicho, en el año 1140 con el decreto de Graciano, el monje católico canónico romano. Luego, con el paso del tiempo, el tema de la nulidad va tomando auge poco a poco, se desarrolla como es lógico y los teólogos católicos la expanden para llegar al Concilio de Trento, donde ahí se consolida y se introduce la forma canónica oficial de la nulidad matrimonial. ¿Se da cuenta del tema? ¡Jaque a la Iglesia Católica! Conclusión de todo esto que hemos dicho. Anular un matrimonio es colocarse por encima de la Biblia, por encima de la evidencia y, en última instancia, por encima de Dios. Todo este invento de la nulidad matrimonial solo es una forma más de ejercer poder espiritual demoníaco sobre las almas con esta doctrina de demonios. Jaque mate a la hereje Iglesia Católica. Bien, entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del segundo tema de hoy. En estos 10 programas del tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, algunas personas nos han escrito que hemos hablado desde la insensibilidad, que hemos hablado con frialdad, con arrogancia, con odio, con rencor y hasta con falta de amor. Pero eso no es así, estimado oyente. El asunto es que, cuando alguien no puede con el argumento que damos, entonces tratan de atacarnos inventando algo personal, como en este caso diciendo que no tenemos misericordia, que tenemos falta de amor o que no podemos juzgar a otros pastores. Esa vieja estrategia, muy cobarde y muy sucia, porque implica que, como no pueden contra el argumento que damos, entonces tratan de desacreditar a la persona. Cuando no puedas contra el argumento de tu enemigo, ataca su persona. Esa es la estrategia. Llevamos muchos años, estimado oyente, muchos años hablando desde el estudio técnico, desde la responsabilidad de un pastor y un ministerio, desde el dolor de ver a personas engañadas. Hablamos desde la carga de ver vidas destruidas por causa de estos sinvergüenzas líderes. Venimos hablando desde la convicción de que la verdad bíblica debe ser proclamada. Hablamos con el corazón desde la obligación moral de advertir a los hombres sobre estas doctrinas que los llevan a la perdición eterna. Hablamos desde la seguridad, hablamos desde el amor decisional hacia usted, hablamos desde la indignación de ver a estos lobos como descuartizan las almas y hablando como si fuéramos una réplica de la ira de Dios. Así hablamos. Ahora, a continuación, usted verá por qué hablamos así. Prepare su estómago, estimado oyente, porque es posible que a alguno le haga vomitar lo que va a escuchar.
Prepárese para escuchar toda una cadena de abominación nauseabunda y hereje divorcista. Escuche una selección de líderes que hemos preparado para usted que predican el divorcio. Hombres, mujeres, rabinos, mesiánicos, adventistas, pentecostales, católicos, calvinistas, bautistas liberales y un largo etcétera. Hemos seleccionado toda una manada de lobos enseñando la mentira del divorcio. Tenga paciencia y escuche todos estos audios. Ahora viene una postura que es honestamente la que marca nuestra teología, es la postura de Jesús. Cuando ha habido fornicación, porneia significa inmoralidad sexual. Entonces ahí, la iglesia, basado en la palabra de Cristo, no obligaría a una mujer a seguir casada con un hombre cuando ha habido infidelidad, porque la infidelidad es inmoralidad sexual. Pero en un caso donde uno de los dos cónyuges cae en fornicación, ¿qué opción tiene la persona que es víctima en ese caso? Dios le da una salvedad. Le da la salvedad de tomar la decisión de divorciarse de una manera legítima delante de Dios. ¿Por qué? Porque es víctima. Y un cristiano no tiene por qué sobrellevar el adulterio de su cónyuge. Hay 3 lugares en el Nuevo Testamento que hablan extensamente del divorcio y de un nuevo matrimonio. Son 1 Corintios 7, Mateo 19 y este pasaje de Mateo 5. Escuchen con atención. Dios no aborrece a los divorciados, Dios aborrece el divorcio. El título de este sermón es El divorcio y los cristianos. ¿Cuándo entonces puede justificarse el divorcio? Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y esto es el adulterio. Nada que no sea la violación del hecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. ¿Cuáles son las razones provistas por la Biblia para divorciarse o para volverse a casar? Bíblicamente, la infidelidad es una razón correcta para divorciarse. Usted tiene todo el derecho de recasarse. Número 2, el abandono de uno de sus cónyuges. ¿Qué quiere decir eso? Si el hombre dice, ¿sabes qué? No quiero más vivir contigo, y quiere separarse, quiere irse, usted tiene toda la libertad de dejarlo ir. Pero si el inconverso le abandona, entonces usted queda libre de hacer una decisión y de volver a casarse. El Señor está diciendo, hay una sola cosa aparte de la muerte que puede disolver un matrimonio, que es la fornicación, el adulterio. Hermanos, ¿qué es un divorcio? Un divorcio es una ruptura total del vínculo matrimonial, de tal manera que estas dos personas dejan de ser una, como si nunca antes hubiesen estado casadas. Pero el adulterio sigue siendo la única causa que rompe el vínculo. Creemos firmemente que el Señor permitió el divorcio por causa de infidelidad, lo creemos. Así como el Antiguo Testamento rompía el vínculo por la muerte del culpable, así también en el Nuevo Testamento se da permiso al cónyuge inocente, ¿no? Pero si a divorciarse de él, se le da permiso. El matrimonio permanece firme mientras no haya adulterio. En el momento que hay adulterio, la persona que es inocente es libre de ese matrimonio, porque la otra persona rompió el pacto matrimonial y tendrá que dar cuenta delante de Dios. ¿Cuál es vuestro pecado? Se miraron el uno al otro y me dijeron, es que no estamos casados. ¿Cuántos años llevan juntos? 15. ¿Y ustedes no están casados? No. ¿Y quién les ha dicho eso? Porque el matrimonio no es la ceremonia. Delante de Dios ustedes están casados. Bíblicamente, el matrimonio se realiza mediante la unión sexual de un hombre y una mujer. No es la ceremonia lo que hace el matrimonio. De modo que cuando un hombre y una mujer se acuestan juntos y tienen relaciones sexuales, delante de Dios se han casado. Si fuera la mujer, si ésta comete adulterio con un hombre, siendo ella arrastrada a ligarse sentimentalmente hablando con aquel hombre que no es su marido, pues el esposo tiene el derecho establecido por el Señor para darle carta de divorcio, y esto es respaldado por la palabra de Dios. Pero por la dureza de tu corazón, ella te puede divorciar. ¿Qué sucede si en el tiempo de separación se enrola con otra persona y en esa separación
comete adulterio, alguno de las dos partes, ¿qué sucede? La respuesta es la siguiente: la parte ofendida se puede divorciar y Dios avala eso porque aquel o aquella rompieron el pacto matrimonial. Se puede divorciar y se puede volver a casar. La única causa, si ya él no tiene arrepentimiento, se fue con la otra o viceversa, entonces sí hay divorcio. Porque recuérdese, la única causa habilitada por la Escritura para un divorcio, ¿cuál es? El adulterio, hermano. Y el que fue víctima, hermano, ese sí puede rehacer su vida. Dio una salida para el tema de la separación definitiva, algo que Yeshua saca a la luz en una forma muy clara. El divorcio se puede dar solo por una causa indecente, que es el adulterio, como ya lo hemos mencionado. En Jeremías 3:8, de adulterio espiritual por parte de Israel con ídolos, él finalmente dice: me voy a divorciar de ustedes. Dios se divorció de Israel por adulterio espiritual. Que el único causal del divorcio es la infidelidad sexual. Mateo 19:9 dice: a menos que la esposa le haya sido infiel. En ese sentido, la única razón que Cristo da cuando habla de divorcio es básicamente el adulterio, porque el adulterio secciona tan profundamente, pues entonces la parte ofendida tiene el derecho de solicitar el divorcio. Fornicación. Y recuerde que la fornicación en este texto no es que la mujer le fue infiel, sino que la mujer no apareció virgen en el día del matrimonio, no llegó virgen a la luna de miel. Era la única razón por la que Moisés legisló, no Dios. Aquí está la segunda excepción para el divorcio. La primera es el adulterio, vimos eso en Mateo 19, Mateo 5. La segunda es un incrédulo divorciándose de un creyente. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda esta injusticia e impiedad de estos hombres que detienen con sus mentiras la verdad. Imagínese la ira de Dios actualmente, estimado oyente, sobre todos estos hombres. Una ira solo contenida por la paciencia de Dios. Por eso, aproveche esta oportunidad de hoy, estimado oyente divorcista, para convertirse y abandonar esta mentira de la permisividad del divorcio, porque cuando la paciencia de Dios llegue a su fin sobre su vida, empezará la ira de Dios sobre usted y esta gentuza serán estremecidos por la ira de Dios y les caerá implacablemente la justicia de Dios por toda la eternidad de Dios por engañar a los hombres con estos temas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice de forma intensa: todos estos sufrirán castigo de perdición eterna, echados fuera de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 al 12 dice: por cuanto no quisieron recibir la verdad que les hubiera salvado, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Menudo tema. Léalo ahora, estimado oyente, como si Dios le hablara directamente a usted en primera persona. Mire cómo queda el tema. Por cuanto no quisiste recibir la verdad que te hubiera salvado, entonces ahora yo mismo te voy a enviar un poder engañoso para que creas la mentira, a fin de que seas condenado por no creer la verdad y mantenerte en la injusticia. Por eso, estimado oyente, lo que hacemos en este canal y en este ministerio es pastoral, es bíblico, es legítimo, es honesto, es algo que nadie hace con esta intensidad. Si Jesús habló con fuerza contra los sistemas religiosos de su tiempo que oprimían y engañaban a la gente, enviándolos al infierno, nosotros también lo hacemos así, estimado oyente, con la misma intensidad. El Señor Jesús es nuestro modelo en conducta y Pablo nuestro modelo en doctrina. Jesús no suavizó la verdad cuando estaban en juego las almas. Pablo tampoco lo hizo. Ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro dijeron que había nulidad ni divorcio. Jesús no dijo que su padre era un divorciado, ni proclamó vez tras vez la permisividad del divorcio, como lo hacen constantemente estos lobos. Somos implacables en la doctrina, estimado oyente, pero créame, somos también cálidos en lo personal. Nuestra experiencia pastoral de tantos años viendo esta desgracia del divorcio despierta nuestra pasión por la verdad, despierta nuestra responsabilidad espiritual, nuestra prioridad por las almas y despierta
nuestra vocación de servicio. Y así se ha construido el Ministerio Tinajas, un ministerio único de ayuda social y espiritual, llenando a cada persona con el agua fresca y limpia de la verdad en Internet. La indignación que usted puede percibir a veces en nuestro tono de voz y en nuestras palabras no es humana, es divina, es legítima, es bíblica, es radical contra la doctrina de los lobos divorcistas. No es rabia, no es odio, no es orgullo. No podemos tener eso, estimado oyente, eso es pecado. Pero sí podemos tener dolor, un gran dolor por las almas engañadas. Tenemos celo por la verdad, tenemos una ira santa y tenemos verdadera responsabilidad pastoral ante personas engañadas, matrimonios destruidos, conciencias manipuladas y doctrinas falsas que llevan a decisiones trágicas, a vidas arruinadas aquí y vidas arruinadas en la eternidad. La cultura del divorcio tiene graves consecuencias, estimado oyente. Consecuencias personales, familiares, sociales, económicas y en los hijos. El divorcio es una plaga mundial y una plaga metida en las iglesias. Los hijos reciben el modelo de sus padres y luego tienden a repetir el mismo fallo que sus padres. No como una maldición generacional, no. Las maldiciones generacionales no existen, sino que los hijos repiten de sus padres porque simplemente son el único modelo que ven, el falso modelo cristiano moderno. Sin embargo, a pesar de lo nefasto que es el divorcio a todos los niveles, los líderes religiosos siguen promoviendo el divorcio, porque si se ponen en contra del divorcio, se quedan sin negocio. La verdad nunca tuvo muchos seguidores, estimado oyente. Esa es la estadística que se ve a lo largo de toda la historia y en la Biblia, y también en el día de hoy. La verdad nunca tuvo muchos seguidores. Y esta es la reflexión final para usted al término de nuestras conferencias. Ahora, al terminar esta conferencia, no podemos dejar el mensaje abierto y debemos cerrarlo con un llamado redirigido al punto clave de toda enseñanza pastoral: el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Para que usted sea perdonado por haberse dejado engañar por las iglesias divorcistas, para que usted sea perdonado por no haber consultado la Biblia sobre el mal consejo de los pastores divorcistas, para que usted sea perdonado por haber puesto el divorcio o firmar el divorcio, para que usted sea perdonado de la egolatría de pensar solo en sí mismo, en su felicidad y en sus hormonas, más que en obedecer la palabra de Dios, para que usted sea perdonado del adulterio por haberse casado siendo divorciado y aún sin haber fallecido su cónyuge, para que usted sea perdonado por el mal testimonio que ha dado de llamarse cristiano y divorciarse, y por haber dado mal testimonio ante sus hijos con su divorcio, para que usted sea perdonado por los pecados de fornicación que usted cometió antes de casarse, para que usted sea perdonado del pecado de relacionarse en noviazgo con quien no debía, para que usted sea perdonado por el pecado de casarse con quien no debía y por creerle a su pastor lo que no debía, para que usted sea perdonado del pecado de buscar la nulidad en su matrimonio, para que usted sea perdonado de haber creído la blasfemia de que Dios es un Dios divorciado. Por todos estos pecados cometidos relacionados con este tema, y para que sean perdonados también todos los demás pecados de su vida cometidos desde su juventud hasta ahora, y para que su alma sea librada del castigo eterno, para todo esto, Dios le ofrece hoy la esperanza y la posibilidad de ser perdonado por medio de la obediencia de los dos requisitos que el mismo Señor Jesús, el creador del matrimonio, le ofrece a usted en Marcos capítulo 1, versículo 15. Escuche con atención, porque en ello le va la vida. Primer requisito para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Usted debe hacer una lista concreta, escrita y detallada de los pecados más sobresalientes hechos desde su juventud hasta ahora. Luego, usted debe reconocer ante Dios el juez que usted es culpable, responsable y delincuente ante Dios por haber roto la ley de Dios. Luego,
Preséntese ante Dios el juez con esa lista y reconozca esos pecados uno a uno ante Él. Usted debe humillarse ante Dios, estimado oyente, y debe tomar el tiempo de reconocer esos pecados de forma concreta. Eso es el arrepentimiento. El segundo requisito es creer el Evangelio, y esto tiene también varias partes. Primero, usted debe reconocer que merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia que usted merecía le cayó al inocente Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe ahora apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece por orden todos y cada uno de estos pasos que le hemos explicado con detalle, usted será perdonado de todos sus pecados, será salvo de la condenación eterna, todos sus pecados quedarán olvidados ante Dios, Dios lo declarará jurídicamente inocente y un día usted podrá entrar al reino de los cielos. Ahora, pastor, ¿cómo se obedecen estos dos requisitos de Marcos? Bueno, nuestro consejo pastoral es que vaya a su habitación, cierre la puerta, descálcese en señal de reverencia y póngase de rodillas delante de Dios el juez. Y allí obedezca los dos requisitos tal como se los hemos detallado antes. Y no se levante de esas rodillas sin darle gracias a Dios por la verdad. Cuando usted obedece estos pasos con convicción, con decisión, con seguridad y no repitiéndolos como un loro, como lo hacen con la oración del pecador, entonces Dios le perdonará todos sus pecados. Amén, aleluya. Ahora, relacionado con Marcos capítulo 1, versículo 15, escuche con atención lo siguiente que le vamos a decir para que lo tenga muy presente. Marcos capítulo 1, versículo 15 no es algo que usted deba repetir varias veces en su vida. La obediencia de Marcos capítulo 1 versículo 15 es una sola vez y para siempre. No debe repetirlo cada semana o cada poco tiempo porque la repetición significa inseguridad, significa no haberlo hecho correctamente, significa perdición. Así que entre seguro en su habitación una sola vez, obedezca firme y seguro estos requisitos de Marcos 1:15 y salga seguro y salvado de esa habitación. Entre seguro y salga seguro. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Esto que le hemos dicho es el verdadero método de salvación. No existe otro. Sin embargo, escuche este audio. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo, repite conmigo: yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador y Mesías. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en el corazón, seremos salvos. Bienvenido a la familia de la fe. Dios te bendiga. Este modelo que usted acaba de escuchar es el de un lobo que precisamente ha sido metido en la cárcel por inmoral y es defensor del divorcio y del recasamiento del divorciado. ¡Jaque mate a todos los divorcistas! Bien, hasta aquí con el final de estas conferencias del tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Agradecemos a todos los colaboradores del programa, sin los cuales no hubiera sido posible llevarlo adelante. Y para los demás, si tiene preguntas de algún tema o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, para terminar, le animamos entonces, estimado oyente, a colaborar y apoyar al Ministerio Tinajas. Le informamos también que hemos publicado un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Tiene abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchísimas gracias por su colaboración. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido esta intensa serie quien les habla,
el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.